Buenos días, queridos hermanos. Eh, Vamos a tener también en esta mañana, un corto ministerio para que sin duda Él nos haga bien y Él fructifique, ese ministerio pueda fructificar a través de la palabra de Dios en nuestras vidas. Así pues, queridos hermanos, quiero entrar y continuar con con el tema de las parábolas, ¿verdad? La importancia que tienen las parábolas. Estuvimos estudiando últimamente en mi ministerio, uno de los últimos que tuve, mm, la parábola del sembrador, ¿verdad? Y os dije que seguramente continuaríamos, si fuera posible, con el tema de las parábolas. Pienso que es un tema que en los días actuales nos va a venir muy bien para actuar en nuestra vida. Estuvimos diciendo en el último tema, la parábola del sembrador, y concluíamos el tema diciendo que deberíamos ser como el cuarto terreno, donde la semilla brota y no es comida por las aves, no es secada por el sol, no es ahogada por los espinos, sino que da fruto ciento por uno. Querido hermano y hermana, eso es lo que el Señor sin duda desea para ti y para mí también, ¿verdad? Que demos fruto ciento por uno. Y en el día de hoy vamos a empezar también con la segunda parábola, que es la parábola del trigo y la cizaña, que yo estoy seguro que la hemos estudiado muchas veces, ¿verdad? En nuestra amada iglesia y hemos estado meditando en ella y ella ha traído grandes enseñanzas. Pero para recordar esas enseñanzas, vamos a continuar con ella. Por favor, quiero que tengas la Biblia abierta en esta mañana en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, eh, de los versículos 24 al 30 y luego de los versículos, capítulo 13, versículos 36 al 43. Ahora te diré por qué. Bien, vamos a leer esos versículos, pero antes sin duda vamos a orar para que el Señor nos bendiga y no seamos nosotros los que llevemos todo este asunto de la palabra de Dios, sino que seamos guiados por el Espíritu del Señor, especialmente yo, que en esta mañana el Señor me use para bien. Oramos. Señor, pues, en esta mañana está tu pueblo escuchando a través de este medio también y deseamos tu bendición. Tú ya sabes que somos pobres en palabras, pobres en pensamientos, pobres en explicación, especialmente yo, Señor, con mis actitudes. Pero tú conoces también mi interior y lo que deseo, Señor, a través de tu palabra. Yo no puedo llegar, Señor, pero tú a través de tu Espíritu sí puedes hacerlo con mis hermanos, pues que ellos sean bendecidos y un servidor también, Señor, por esta tu palabra. Bendícenos en esta mañana. Te damos gracias a través de ti en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues como os estaba diciendo, vamos a leer en Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Mateo 13, versículo 24 dice así: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno
y lo otro, hasta la siega y el tiempo de la siega. Yo diré a los segadores recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Bien, queridos hermanos, hasta aquí la palabra de Dios, que Él la bendiga. Quiero decirte, querido hermano, que en esta parábola, en su totalidad, es presentada en Mateo, como hemos leído, capítulo 13, del 24 al 30, pero tienes que tener en cuenta que está explicada en Mateo, capítulo 13, versículos del 36 al 43. Según esta parábola, la comunidad de los verdaderos creyentes estará siempre infiltrada por falsos creyentes. Sí, lo que estoy diciendo es cierto, ¿verdad? Los verdaderos creyentes en las iglesias, también entre ellos habrá infiltración de falsos creyentes. No me equivoco. Esto es así, ¿verdad? Pero como dice la palabra de Dios, ¿quién somos nosotros para entresacar, ¿verdad?, la cizaña del trigo? Dice no, ¿verdad? Que cuando llegue el momento, el Señor mismo de los cielos lo hará. En primer lugar, tengo delante de mí, queridos hermanos, 6 puntos muy importantes, con un comentario breve, porque si tuviera que extenderme no me daría tiempo a todo, pero lo voy a simplificar y lo voy a hacer bastante breve. Así que, en primer lugar, el Salvador es el que siembra la buena semilla, es el Hijo del Hombre, o sea, el Salvador, nuestro amado Señor Jesús, es el que siembra la buena semilla. Este es el Hijo del Hombre, este es nuestro Salvador, este es nuestro Señor Jesús. En el versículo 37 lo especifica de una manera muy especial. Querido hermano, Jesús vino a sembrar la semilla de la salvación en los corazones humanos, entre las personas, entre las gentes. En el Calvario se presentó como esa semilla. En el sepulcro se sepultó como esa semilla. Y en la resurrección floreció como esa semilla. Es magnífico, ¿verdad? El amor del Padre Dios en la persona de su Hijo Jesús, quien vino a sembrar la semilla de la salvación en los corazones. Pero para eso Él tuvo que morir en aquella cruz, en el Calvario. Él tuvo que ser sepultado, ¿verdad? Y, y resucitó, como dice la palabra de Dios, al tercer día. O sea, floreció como una semilla de vida para todos los que le reciben o le hemos recibido, ¿verdad? Y los que han de creer. Ahora el Señor Jesús vino a sembrar también dones en los hombres, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Lo que quiero decir que el Señor Jesús vino a sembrar dones, cosas hermosas, dones que tú tienes y que yo tengo a cada uno de nosotros. Pero a cada uno, como dice su palabra, que a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, ¿verdad? Y esto nos lo comenta Efesios capítulo 4, versículos 7 y 8. Ahora bien, Jesús en este mundo sembró esperanza y sembró seguridad. Y esto no por un poco tiempo, sino esperanza eterna y seguridad eterna. La esperanza eterna es que no siempre estaremos en esta vida, sino que hay otra vida, hay otro lugar donde vamos a ir a morar, como tú sabes y yo sé, con nuestro amado Señor Jesús. Esa es la esperanza eterna que el Señor sembró en nuestros corazones. Y a través de la palabra de Dios sabemos que no todo se acabará en esta vida, sino que hay una vida mucho mejor preparada en los cielos para todos aquellos que hemos creído. Pero también tendremos seguridad y tenemos seguridad en esta vida.
porque el Espíritu Santo del Señor mora en nosotros, porque caminamos, debemos caminar en el Espíritu y vivir en el Espíritu, ¿verdad? Y caminar en él. Y el Espíritu, el Señor mismo, nos da esa seguridad diaria que tú necesitas y yo necesito también para honrar a nuestro Dios y en verdad, pues, ser feliz. Por eso, en esta tierra, ¿verdad? El mundo ya no tiene excusa, las gentes no tienen excusa. Desde que el Señor Jesús, enviado del Padre Dios, vino a este mundo para entregar su vida en la cruz por nosotros, el mundo ya no tiene excusa, no tienen que excusarse, porque Dios ha provisto de una salvación enorme para todo aquel que en él crea. Así pues, en esta vida, ¿verdad? Todo el mundo tendrá que dar cuentas al Señor de los cielos. Dice su palabra, como tú bien sabes, que una vez en los cielos los libros serán abiertos. Y allí yo no podré poner excusas ni tú tampoco. Así pues, querido hermano que me estás escuchando y no tienes a Cristo, querida persona que me estás escuchando esta mañana y no tienes a Cristo como tu Salvador personal, piensa en ello, que Jesús vino a sembrar la semilla de la salvación en tu corazón. Y si le rechazas hoy, mañana no tendrás excusa delante de Dios, porque el Dios Padre, el mismo Jesús te dirá, yo he provisto de una salvación a través de mi Hijo. Te la he presentado en esta vida y tuviste oportunidad de aceptar a mi Hijo y no lo hiciste. Tuviste la oportunidad de aceptar la obra redentora que yo he preparado para tu salvación y no quisiste. Por esto, querido amigo, querido hermano, esto es bastante serio. Esto no es cualquier cosa. La palabra de Dios es bastante seria porque ella tiene consecuencias para una vida eterna. Ahora, en segundo lugar, queridos todos, tenemos el mundo. El versículo 38 nos refleja el mundo. Aquí el campo es el mundo. En, en Juan capítulo 3, versículo 16 leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermosura, ¿verdad? Piensa que el campo es el mundo. Luego la misma palabra de Dios y en el Evangelio de Juan está diciendo porque de tal manera amó Dios al campo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Qué tremendo sacrificio hizo el Padre Dios para nuestra salvación y nuestra redención. Dar nada menos que a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda eternamente, pero sí tenga una vida feliz, una vida eterna, al lado del Padre Dios, al lado de la persona del Señor Jesucristo, sin duda guiados por el Espíritu Santo. Ahí se derrama el amor del Padre Dios y el amor de nuestro amado Señor Jesucristo hacia el mundo. En Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4 leemos, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Luego, ese es el amor de Dios el Padre. Él quiere que todos los hombres, no unos pocos, sino que todos. Por eso ten en cuenta que el Evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Está siendo predicado en todo el mundo y en las diversas lenguas que este mundo tiene, para que a todas las personas llegue el Evangelio puro de la salvación. Llegue esa buena semilla que Dios quiere sembrar
en los corazones, para que sean salvos y para que un conocimiento entenebrecido que ahora tienen en la mente venga a ser un conocimiento de la verdad. Ese es el anhelo de Dios, ese es el anhelo del Hijo de Dios para este mundo. Ahora bien, el Señor Jesucristo busca sembrar en todo lugar del campo. El Señor Jesús no busca solo sembrar en los rincones mejores o en el centro del campo que hay más buena tierra. No, el Señor Jesús busca sembrar en todo lugar del campo, porque gran parte del campo también está desierto. Pero yo quiero decirte hoy, querido hermano, que el Señor puede usarte a ti para sembrar en ese gran campo que todavía está desierto, ¿verdad? Ojalá el mundo de nuestro interior esté poseído por el Señor de los cielos, guiado por el Espíritu Santo, para ver las necesidades que hay en el mundo, para llevar el Evangelio en otros lugares, a pueblos pequeños, a ciudades grandes, lugares donde no llega la palabra de Dios. Luego debemos ser guiados y poseídos por el Espíritu Santo para que en verdad podamos ver las necesidades del mundo, las necesidades del campo. Las mies son muchos, pero los obreros son pocos. Luego hay necesidad de sembrar. Que el Señor te use, querido hermano. No desprecies la ocasión que tengas o que te salga en tu vida para llevar el Evangelio a otros, con amor y sinceridad, ¿verdad? Ahora bien, tenemos en tercer lugar la buena semilla. En el versículo 38 nos habla de la buena semilla. Bien, la buena semilla son los hijos del reino, aquellos que en verdad, verdaderamente quieren hacer la voluntad de Dios, aquellos que verdaderamente han conocido la verdad de Dios, aquellos que verdaderamente quieren servir al Señor de las alturas. Ahora bien, querido hermano, yo te voy a hacer una pregunta. Piénsatela. ¿Verdaderamente somos buena semilla? ¿Somos los hijos del reino? ¿O el Señor nos tendrá que llamar la atención y decirnos quizás que hemos descuidado esto o aquello y que nos hemos enfriado en este tema o en aquel otro, en que ciertamente en ciertos momentos no hemos hecho la voluntad de Dios? O que el Señor nos perdone, queridos hermanos, si en algún momento nuestra mente y corazón ha llegado hasta esos fines. Pero alégrate, ¿verdad? Porque quiero que sepas que esta es una siembra humana. Jesucristo nos siembra a nosotros los creyentes en diferentes lugares. La metáfora de la siembra es una metáfora, pero es una siembra humana. El Señor Jesús nos siembra a ti y a mí como creyentes, como hijos de luz, como hombres y mujeres habiendo creído la palabra de Dios y habiendo creído en la persona del Señor Jesús. Y nos siembra cada uno en un lugar. A ti te ha sembrado en Vilanova, otros lo siembra en Granollers, otros lo siembra en Barcelona, otro lo siembra en Huesca, otro lo siembra en Igualada, ¿verdad? A cada uno nos siembra en un lugar diferente, ¿verdad? Y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad, con los dones, con la siembra de los dones que el Señor ha puesto en nuestro corazón, de llevar la palabra de Dios a otros. A cada uno de nosotros, queridos hermanos, somos sembrados en nuestros lugares de trabajo, en las escuelas,
en los hospitales, en los edificios, en los aeropuertos. Donde quiera que vayamos, queridos hermanos, veremos la buena semilla, la siembra del Señor de los cielos. Aquellos hombres y mujeres cambiados por la gracia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Sí, mira, Marcos mismo está en un aeropuerto trabajando, ¿verdad? Dentro de la fase eléctrica que sabéis que él tiene, él está trabajando. Él ha sido sembrado allí, ¿verdad? Y está en Madrid, en ese lugar. Pero tú estás en Igualada o estás en Vilanova. Pues que el Señor te use para bien. Perdón, queridos hermanos. Ahora bien, queridos hermanos, Jesús de Nazaret compró esta semilla humana a precio de sangre. Esa semilla que eres tú y soy yo, el Señor Jesús de los cielos, la ha comprado al precio de su sangre preciosa derramada. Que esta mañana estamos haciendo memoria con estos símbolos del pan y del vino. Tú eres semilla de Dios y tu vida nueva tiene un valor enorme. Tú has sido comprado a precio de la sangre preciosa de Cristo. Así pues, el Señor ha comprado, ¿verdad?, tu vida y la mía. Somos su semilla y no una semilla cualquiera, no una semilla mediocre de cualquier manera, no, somos su semilla. El envío de la persona de su Hijo Jesús a esta tierra para morir en una cruz por cada uno de nosotros, ¿verdad? Él nos siembra donde hay necesidad. No llevará a nadie donde no hay necesidad, ¿verdad? Nos siembra a cada uno en lugares donde hay necesidad. Yo mismo soy electricista y fontanero, como tú sabes, y recorro diariamente muchas casas. Y cuando tengo la oportunidad, sin duda, puedo llevar esa semilla. Donde hay necesidad, donde hay un alma que reclame del Señor. Y tengo el deber, como hijo de Dios, de hablar de Cristo y el deber de explicarle a las personas la salvación de Dios. Pero tú también, en el lugar que estás, el Señor te puede usar en el ministerio o en la zona que estés o en el edificio que vivas para llevar a otros el Evangelio. Pide a Dios cómo hacerlo y Él sin duda a través de su Espíritu te dará la iniciativa para hacerlo y llevarlo a cabo con su bondad. Ahora bien, quiero que sepas también que nosotros somos la creación de Dios. Nosotros somos creación de Dios. En Génesis, capítulo 1, versículo 12, Génesis 1, versículo 12 nos dice: produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Luego, según el versículo de Génesis, capítulo 1, versículo 12, en nuestras vidas tenemos que reflejar el carácter primero de Dios, el carácter divino del Creador. Somos semillas con una naturaleza, queridos hermanos, divina. Es la primera iniciativa que Dios tuvo en mente cuando Dios creó el mundo. Y tenía la iniciativa de crearte a ti y de crearme a mí a imagen y semejanza de Dios. Pero el pecado deterioró todos estos asuntos tan importantes que Dios quería para ti y para mí. El pecado produjo maldad. Pero el Señor quiere que en esta nueva creación seamos para la gloria de nuestro Salvador.
En cuarto lugar tenemos la cizaña, que son los hijos del malo, versículo 38. El diablo también hace su siembra. Estas personas, cizaña que se llama, son todo lo contrario en naturaleza a las personas del trigo. En lo interior son diferentes, pero en lo exterior se parecen. Lo que quiero decir que en el interior no nos conocemos unos a otros. Sabemos que somos creyentes, pero no nos parecemos interiormente, porque sólo el Padre Dios ve lo que hay en nuestro interior y lo que hemos hecho con su obra y a quién hemos aceptado, ¿verdad? Pero en el exterior, por nuestra apariencia, nos parecemos unos a otros. Por eso el Señor dice, no arranques el trigo con la cizaña, porque podías arrancar también el trigo. ¿Me entiende lo que quiero decir? Así que la cizaña aparece sembrada entre el trigo. El diablo infiltra su familia, la familia de la cizaña, para crear conflictos con la familia de Dios. Hay que tener cuidado con los creyentes de apariencia que no tienen vida espiritual auténticas, queridos hermanos. Por desgracia, ¿verdad? Lo digo con pena, estas cosas. En quinto lugar tenemos el enemigo que la sembró es el diablo, versículo 39. En el versículo 25 leemos, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. El trabajo del diablo es sembrar cizaña entre los hijos de Dios. Cuando los ve dormidos, es entonces que se decide a trabajar. Algunas cizañas que el diablo siembra en el campo de muchas congregaciones son la cizaña del chisme, ¿verdad? ¿Por qué habrá tanto chisme en las congregaciones? ¿Por qué el chisme es tan difícil de ser erradicado en la comunidad de los santos, en las iglesias, queridos hermanos? Porque mientras el diablo siga libre, la infección del chisme continúa haciendo estragos en las vidas y en las iglesias. La cizaña de la envidia. Oh, qué pena, ¿verdad? Muchos creyentes dejan que el diablo les siembre todos los días mientras están dormidos, espiritualmente. La cizaña de la envidia, por ser vagos, perezosos. Su hermano sigue creciendo y llega a ocupar puestos de renombre. Esto los hace enfadar, ¿verdad? Cuando un hermano prospera, cuando un hermano prospera en el sentido de que, ¿verdad?, tiene muchos dones, tiene muchas cosas que ejecutar. La envidia sembrada, la cizaña sembrada por Satanás en otros muchos, ¿verdad?, hace daño a estos mismos hermanos. La envidia es tremenda en las personas y en las iglesias. Por supuesto que sí. Hemos de tener mucho cuidado con ello. En sexto y último lugar, querido hermano, en esta mañana tenemos la siega y los segadores. La siega es el fin del siglo, ¿sí? La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Versículo 39. Aunque la cizaña ha crecido con el trigo, en el tiempo final ambos serán separados. No lo dudes. No siempre será así. No siempre convivirá el trigo con la cizaña, sino que ambos será separado, el trigo de la cizaña. El trigo será guardado y la cizaña será quemada. Lo dice la palabra de Dios, versículo 40 y 43. El mal nunca prevalecerá hasta el final. El Hijo del Hombre sabe quién es el trigo y quién es la cizaña. El Hijo del Hombre, nuestro amado Señor, ¿verdad? Los creyentes falsos, hipócritas, que juegan en la iglesia, un día serán separados de la verdadera iglesia, que es santa, sin mancha y transparente. Y en el traslado de la iglesia el trigo será separado, se separará de la cizaña, ¿verdad?
Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 15 al 18. En la revelación del Señor Jesucristo también separará el trigo de la cizaña. Mateo 25, versículo 31 al 45. En el juicio del gran trono blanco vemos el trigo separado de la cizaña. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Bien, ahí tenemos una serie de enseñanzas, queridos hermanos, para nuestras vidas. Y el Señor, a través de las parábolas, nos enseña grandes enseñanzas para nosotros. Ahora, ¿qué es lo que generalmente, aparte de las muchas enseñanzas que este versículo trae a nuestra mente, qué es lo que aprendemos? Pues, querido hermano, será inevitable que el diablo siembre la cizaña cerca del trigo. No lo podremos evitar eso, nunca. Siempre será así, hasta que el Señor quiera, ¿verdad? Siempre la cizaña será sembrada cerca del trigo. Pero mantengámonos despiertos para que no la siembre en nuestros corazones y en nuestros ministerios. Sí, querido hermano, esa es una de las enseñanzas principales que aprendemos esta mañana. Mantengámonos despiertos para que no la siembre en nuestros corazones y en los ministerios que cada uno tenemos en nuestras. Pues deseo de todo corazón que tengamos buena reunión y que también su palabra pueda hacernos recapacitar y sea para la gloria del Señor. Amén. Amén.